Lunes 19 de octubre. Hoy damos inicio a nuestro segundo quimestre. Bienvenidos. En esta primera semana de estudio, nuestro tema es el discurso oral. El discurso es un texto oral que se desarrolla ideas, razonamientos a partir de un tema. Utiliza recursos expresivos de contenido y de forma para comunicarse con la audiencia de manera eficiente. Su intencionalidad es convencer y persuadir a un auditorio para que acepte las ideas desarrolladas en el texto. Su objetivo es instruir, conmover y convencer. En la actualidad se emplean muchos recursos tecnológicos que facilitan la comunicación con la audiencia. Micrófonos, computadoras, retroproyectores, pantallas, etc. Los discursos, según la trama que sobresale en su construcción, pueden ser descriptivos, expositivos, narrativos o argumentativos. Los descriptivos, si su objetivo es describir un elemento o un proceso, estos describen los detalles y características del tema que se expone. Los expositivos se utilizan para informar y explicar acerca de un asunto. El hablante quiere explicar o informar acerca de algo. Los narrativos, cuando su objetivo es relatar un hecho real o propio de la literatura. Relatan o cuentan algún hecho o acontecimiento. Los argumentativos presentan una idea que sustentan y defienden con argumentos de distintos tipos. Usan razones o elementos para convencer al oyente del tema. También hay otros tipos de discursos según el contenido, como los forenses, los sociales, los políticos, los castrenses, los religiosos o académicos. Los forenses es propio de los litigios en los que intervienen los abogados. Es utilizado en el área de la justicia, ya sea por los jueces, abogados o peritos, en diferentes temas como en los crímenes y procedimientos, para obtener una condena o beneficio. Los sociales se enuncian en eventos familiares o comunitarios, por ejemplo, en homenajes. Este es usado diariamente con la gente más cercana, la cual se tiene confianza para comunicar. Lo político. Estos son discursos que tienen un enfoque al público, al ciudadano o al pueblo, con el fin de convencer, comunicar y discutir sobre temas políticos. Los castrenses o militares se producen en ceremonias de ambiente militar. Es la clase de discurso que se da al interior de las fuerzas militares. Sirve para establecer el orden, alentar a las tropas en momentos de conflicto, en el entrenamiento, con el fin de mantener el orden y el espíritu militar. También tenemos los religiosos. Ofrecen una reflexión acerca de temas espirituales o un auditorio comprometido con la creencia. Estos discursos son utilizados por la iglesia o entidades que profesan la ética y la moral de la sociedad con el fin de mejorar el comportamiento humano por medio de sermones, meditaciones y mensajes teniendo como eje central Dios.
Los académicos son empleados en los centros educativos para transmitir conocimientos. Estos discursos se establecen en el ámbito intelectual y estudiantil. Tienen que ver con temas de docentes y universitarios por medio de clases, charlas, exposiciones, seminarios o simposios educativos. En esta parte tenemos la estructura del discurso argumentativo. Tres partes importantes: la introducción, donde está también la tesis; el desarrollo, que son los argumentos con sus bases y respaldos; y la parte final, que es la conclusión. La introducción, de 5 a 10% del tema del discurso. Este es el tiempo que se le destina a la introducción. Aquí se hace el saludo a la audiencia. También se cumple con la función de atraer la atención para generar el interés a las palabras del orador, quien va a dar el discurso. También se anticipa el tema y se formula la tesis que defiende. La tesis es una idea completa. Señala la posición del orador en relación con el asunto del que se trata en el discurso y que se defenderá con argumentos de sustento. La introducción va a responder de manera breve y concisa a las preguntas claves. ¿Quién presenta las ideas? ¿Qué asunto trata y qué posición se defiende? ¿Y por qué se ha tomado esa posición? En el desarrollo, es la parte más larga del discurso, cubre un 80 y 85% de la extensión del texto. Tiempo utilizado. Explica el asunto que motiva el discurso y lo relaciona con la tesis. Se refiere a las circunstancias que rodean el tema y han motivado la posición que se defiende. Expone los argumentos que respaldan lo que se dice en la tesis y lo justifica con razones suficientes. Aquí sus bases y sus respaldos. Se analizan los argumentos opuestos a la posición que se ha tomado con el objetivo de rebatirlos para fortalecer las ideas que sustentan la tesis. De esta manera se rechazan las posibles objeciones que podrían tener en la posición que se defiende. Se enfatiza también en la validez de la idea central con el empleo de frases expresivas y memorables que tienen un fuerte contenido emocional. Ya en la conclusión, o conocida también como epílogo, es de un 5 o 10% del discurso para finalizar. Es un momento clave del discurso, pues las expresiones finales se graban más fácilmente en la mente del público. Espacio para sintetizar lo que se ha dicho previamente con ayuda de distintos recursos. Una cita, la formulación de la tesis o con las palabras, o una pregunta que invite a reflexionar. Una propuesta, un llamado a la acción, para poder concluir con nuestro discurso argumentativo. En esta parte vamos a reconocer los recursos expresivos del contenido y los recursos de actitud para dar brillantez a la expresión en el momento, pues, de exponer nuestro discurso argumentativo. Entre los recursos expresivos tenemos un poco de humor, pero sin exceso, una pregunta retórica de la que no se espera una respuesta, la ironía en la justa medida, pausas breves, refranes, frases célebres, citas y anécdotas. Recursos tecnológicos, sean visuales o auditivos,
como videos, diapositivas, entre otras. Los recursos de actitud para dar brillantez a la expresión tenemos dicción y pronunciación, ritmo, velocidad y entonación, el volumen y el lenguaje corporal. En la dicción y pronunciación, vocalización clara, respeto a las pausas, correcta pronunciación de los grupos vocálicos y consonánticos, además de una adecuada ubicación de los acentos, moderar el ritmo y respirar correctamente. El ritmo, velocidad y entonación. Una mayor rapidez en la emisión de las palabras genera entusiasmo y energía. La exagerada lentitud da una idea de tristeza, apatía o cansancio. El ritmo, la velocidad, depende del contenido de las palabras expresadas. La variedad en la entonación añade brillo a la frase. La monotonía de la voz resulta aburrida y resta interés al momento de escuchar. El volumen. Los cambios en el volumen añaden fuerza expresiva. El volumen mayor en el momento adecuado genera reacciones emocionales y añade énfasis a los momentos claves del discurso. El lenguaje corporal. El lenguaje no verbal complementa a las palabras. El uso natural de gestos y movimientos respalda el mensaje del discurso, acentúa las ideas y guía a la audiencia en el reconocimiento de los argumentos más importantes. El contexto en el discurso. El contexto es todo lo que rodea al ámbito en el que se desarrolla el discurso. Situación comunicativa, intención comunicativa, finalidad, lo que el orador conoce de la audiencia y lo que la audiencia conoce del orador. Es decir, los acontecimientos previos de los interlocutores en el proceso de comunicación. Un buen orador se asegura de conocer a su audiencia antes de decidir el tema, el estilo y el tipo de expresión que va a emplear. La edad y el nivel cultural de los interlocutores resultan determinantes al momento de decidir el léxico y las estructuras gramaticales adecuadas para el discurso. De esta manera se puede asegurar la comprensión del texto y la recepción del mensaje. Recordemos, el contexto es la realidad histórica, social y temporal que rodea a un acto comunicativo. Esto en cuanto a nuestro primer tema relacionado al discurso oral. Muchas gracias por atenderme.